cuanto a temperatura, tipo de suelo, pH, etcétera, etcétera. Y aquí es donde veíamos nosotros hasta 4 parásitos dentro de ella. Esta, pues ya lo conocen perfectamente bien, ¿verdad? Que les decía yo que el más grande que nos parasita es el que vamos a ver ahorita, que es Ascaris lumbricoides, y que habíamos visto cómo en estos nematelmintos había este dimorfismo sexual, el macho y la hembra, que los podíamos diferenciar uno por el tamaño, comparativamente macho y hembra, donde la hembra es más grande, y sobre todo más visible la característica de tener en la parte posterior de su cuerpo la colita enrollada en el caso del macho, ¿sí? Donde está la espícula copulatriz. Entonces, identificándolo visualmente, pues es fácilmente distinguible quién es Ascaris y de este Ascaris quién es macho y quién es hembra. Y les decía, estamos con los nematelmintos, clase nemátodos, porque son estos gusanos cilíndricos, ¿verdad? No son planos como los que habíamos visto como las tenias. Y pues obviamente tiene esta misma evolución que vimos ayer con Enterobius, que inicia con la forma del huevo. Aquí son los huevos fértiles y los podemos fácilmente distinguir porque tienen esta forma como de corcholata, ¿verdad? Que son tricapas, tienen 3 capas el huevito, son más redonditos. Ahorita vamos a ver una comparación con los huevos no fértiles y el por qué algunas hembras pueden oviponer este tipo de huevecillos. ¿Sí? Entonces, este es el producto de estas hembras. Entonces, es huevo, larva y hembra, y adultos, que serían uno de los gelmintos que tienen una parte de su ciclo en la tierra, en el suelo. Este es el huevo de otro nematelminto que ya les había yo enseñado, que es que es Trichiuris trichiura, y es llamado gusano látigo, en donde observamos quién es el macho y quién es la hembra, por lo que les comentaba de esta parte posterior curvada, que es donde está la espícula copulatriz, y más pequeñito si lo comparo con el tamaño de la hembra, y en la hembra roma la parte posterior y no termina en esa curvatura. Y les digo, se le llama, o lo conocen como gusano látigo, porque tiene este tercio anterior muy, muy delgadito, que es, si hablamos de su estructura, pues es un factor de virulencia estructural, porque esta parte es muy delgada y además está dentro un esófago muy musculoso, es un esófago rhabditoide que le llaman, que le va a dar la capacidad, una, de penetrar las criptas y dos, de absorber sangre. Este gusano, helminto es hematófago. Estos dos son los que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a su huevecillo, muy, muy característico también. Si lo comparamos con Ascaris, pues fácilmente decimos quién es de quién, ¿verdad? Podemos hacer la asociación visual de quién es de quién. Que es más ovalado, dicen en forma de bolillo o en forma de balón de fútbol americano, pero con sus dos polos, observamos esto, que serían como las chichitas del bolillo, que son unos polos o unos tapones hialinos, que es por donde va a emerger la larva, ¿sí? Esta tiene 2 capitas y fácilmente distinguible. Es un huevito de forma de balón. Y este es Strongyloides stercoralis. De esta nada más les presento uno, no les presento al macho, porque cuando es macho y hembra es cuando viven en vida libre. Y en vida parasitaria solamente se encuentra la hembra, no lo vamos a ver, Strongyloides stercoralis, y evoluciona, como les comenté en generalidades, de una larva rhabditoide que tiene boca y se alimenta, es más ancha, a una larva filariforme que se le clausura la boquita, se hace delgadita y esa larva filariforme es la que tiene ciertas enzimas como metaloproteasas que le permiten penetrar la piel. Entonces, estas penetran por la piel, la larva filariforme. Y esa larva filariforme es la forma infectante para luego cuando entra a la piel encuentra un vaso sanguíneo, de ahí se va por circulación a corazón derecho, pulmón y luego, al igual como vamos a ver ahorita con Ascaris, llega a intestino delgado y ahí se desarrolla
la forma adulta, pero esa forma adulta es solamente la hembra. A esta se les denomina hembras partenogenéticas. Sí, esta no la vamos a ver, le digo que es muy interesante, pero bueno, pues no hubo oportunidad de revisarla. Y este último, que es, les digo yo que es el feo de la película, que son las uncinarias. Y aquí tenemos a Necator americanus, y nada más les puse a este porque este es el que tiene mayor prevalencia en América Latina, con su parte anterior. Estos aquí tienen sus órganos de fijación, que son unas placas, placas dentales, y la parte posterior tiene como una bolsa copulatriz, como si fuera un saco, ¿sí? Y eso nos permite distinguirla fácilmente del resto de los gusanos, ¿sí? Y también tiene su huevito, es un huevito que también tiene que pasar una parte por el suelo, y la fase infectante es un huevo con blastómeros, ¿sí? Uno que ya está dividiéndose. Bueno, pues de estos vamos a ver solamente estos dos, los del lado izquierdo, y Necator y a Strongyloides, pues por esta ocasión no los vamos a ver, pero sí me gustaría presentarles algunas imágenes para que vean el cuadro clínico, lo que pueden ocasionar estas, porque estas son capaces de penetrar por la piel. Esta también tiene larvas filariformes que entran por la piel, e igual esta también es hematófaga, ¿sí? Este Necator americano. Aquí les puse estas helmintiasis, entonces estas, al ser helmintos, pues van a ser transmitidas por el suelo, ¿verdad? Las formas infectantes van a ser el huevito, pero no el huevito recién emitido, sino este huevito se tiene que larvar, sí tiene que pasar de un huevo fecundado a un huevo embrionado y después a un huevo larvado. Y solamente hasta que pasa a la fase de larva es cuando ya puede ser infectante. La vía de entrada, tanto de los de Ascaris como de Trichuris, que son los que vamos a ver, van a entrar por vía oral, ajá, que fue lo que les comenté, y las dos que no vamos a ver entran por la piel. ¿Sí? Los sitios donde viven los nichos biológicos, pues otra vez es intestino delgado, en el caso de Ascaris, y en el caso de Trichuris le gusta más bien en colon. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva están los periodos prepatentes, de importancia, ya saben por qué, porque es el tiempo transcurrido desde que entra el agente, es decir, la fase infectante, hasta que yo los puedo determinar por alguna técnica diagnóstica. Y vean cómo no es muy cortito. Estamos hablando hasta de casi 3 meses para poderlo identificar. ¿Sale? Estos son los dos que vamos a ver. Entonces, Trichuris, Trichiura y Necator americanus, bueno, también Anquilostoma duodenale, es la otra uncinaria, pero esta es más bien de Europa. Ajá. Entonces, Necator americanus y Trichuris trichiura, estos dos son hematófagos, estas dos chupan sangre, y como vieron en la imagen de la cabecita de ellas, pues obviamente Trichuris tiene también este esófago rhabditoide, pero es más potente el de Necator americanus y chupa una cantidad mayor de sangre, y con mayor facilidad son capaces de producir anemia. Los dos producen anemia, pero con mayor facilidad Necator americanos. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a platicar de Ascaris lumbricoides. Este helminto que les digo que es el nematodo más grande que nos parasita a nivel de tubo digestivo. Bueno, yo creo que a todo nivel, sí, es el más grande que nos parasita a todos niveles. Estamos hablando de una geohelmintiasis, ya no se les olvidará por qué. Entonces, por eso, y es importante esto, el recordar que es un geohelminto, que quiere decir que una parte de su ciclo se lleva a cabo en el suelo, hasta que este huevito fecundado se embrione y luego se larve. Entonces tiene que pasar un periodo de tiempo, de manera que no es infectivo en el momento en que es expulsado en la materia fecal del hospedero, ¿sí? De la fuente de infección. Entonces ahí no hablaríamos de esta posibilidad o sea, no es el reservorio va a ser el suelo, ¿vale? Entonces, creo que esto no se nos olvide por aquello de los mecanismos de transmisión, pero sobre todo de los reservorios. Y esto asociado, obviamente, hacia los factores predisponentes. Entonces, aquí están los dos gusanos, vean, aquí están, nos lo ponen con una regla para que veamos lo grandes que son estos gusanos, ¿sí? Estos helmintos. No se les olvide que el minto quiere decir gusano. Bien.
¿Por qué tenemos que estudiar a Ascaris lumbricoides? Bueno, otra vez nos vamos al escenario de que estamos en un país con todos los defectos de un país en vías de desarrollo, con la infraestructura sanitaria deficiente, con los procesos sanitarios deficientes, la educación para la salud también deficiente. Entonces, de esto, si nos vamos a nivel del mundo, pues esto va a ser, va a estar presente en muchos países y mencionan que Ascaris lumbricoides, o ya hablando de la enfermedad, la ascariosis o ascariasis o ascaridiasis o ascaridiosis, esta se presenta en todo el mundo y calculan que aproximadamente pues casi un tercio de la población mundial se encuentra parasitada por este helminto, ¿sí? Obviamente, más de países pobres, por lo que les comentaba, ¿no? Si hay esta falta de saneamiento básico, esta infraestructura deficiente, si tenemos pisos que no son, no están cubiertos, que son pisos de tierra, en donde pudieran estar en estas áreas rurales o estas, y no nada más las áreas rurales, ¿sí? Ahorita vamos a platicar de esta situación de dónde se puede dar, si estamos diciendo que es cosmopolita, no es privativo de zonas rurales, ¿verdad? Se tienen que conjuntar estos factores para poder poner en contacto al hospedero susceptible con el agente etiológico. Y esto, hablando de los sitios de tierra, los lugares donde pudiera estar estos huevecillos, pues pensemos en los niños, ¿verdad? Que es en donde les gusta jugar mucho y muchas veces directamente con la tierra, hasta en cuclillas o tirados en el suelo, ¿sí? Y esto aúnenle la falta de aseo personal, ¿sí? La geofagia, este va a ser un factor predisponente muy importante porque el suelo precisamente va a ser el reservorio, recordando que es un geoelminto y que tiene que pasar una parte del ciclo ahí en el suelo, ¿sí? Entonces, esto es muy prevalente en niños preescolares y escolares, pero no es raro que lo encontremos también en adultos. Y ahorita vamos a ver el por qué, ¿sí? Hablando de factores predisponentes. Entonces, si hablamos de predisponentes intrínsecos endógenos, pues es más frecuente en niños. No es privativo de niños, no es único de niños. También vemos muchos adultos que pueden cursar con ascariosis. Bien. Aquí el rollo es solamente que cercano a nuestro hospedero hayan las condiciones necesarias para que el huevecillo o el huevo de Ascaris lumbricoides caiga en este tipo de suelos con las condiciones adecuadas, ¿verdad? Es decir, que este huevo que fue expulsado de un humano que está excretando estos huevecillos, caiga en este sitio, en este tipo de suelo arcilloso, arenoso, que tenga una humedad adecuada, con una temperatura cálida. ¿Sí? Vemos cómo el rango es de 21 a 35, pero pues ahorita, y más con el calentamiento global, pues yo creo que cualquier país lo tiene, ¿no? Esto no es privativo es solamente de los países tropicales, ¿sí? Simplemente con una temperatura cálida, con eso ya el huevo de Ascaris lumbricoides, si cae en estos sitios de humedad adecuada y en este tipo de suelo, pues ya son las condiciones para que pueda embrionarse y después larvarse, ¿sí? Y esto, pues, sucede en estos sitios que pudieran tener las condiciones, y les digo, no es privativo de las zonas rurales. Aquí nos mencionan esto de las regiones templadas, húmedas, cálidas, en donde están estos productores de café, de tabaco, de cacao, de manzana, ciruela, es decir, todos los árboles frutales, y tal vez ahí pensaríamos, bueno, pues ya nos libramos, ¿verdad? Aquí en México y Ciudad de México y zona conurbada, pues ya la libramos. Pues resulta que no. Ahorita vamos a platicar por qué. Entonces, aquí es donde puede caer el huevecillo y obviamente el factor predisponente intrínseco exógeno sería el fecalismo, ¿verdad? Un hospedero que está realizando el fecalismo y entonces evacúa en este tipo de lugares en donde existen las condiciones que al caer el huevecillo se puede embrionar y después larvar. Que aquí les puse una imagen de un huevecito o de un huevo de Ascaris
fértil, lo que les decía, esta capa última que forma como mamelones. Este es un huevo fecundado y aquí ya se está embrionando, aquí ya empieza a ver la división de las células, y al cabo de 2 a 3 semanas, este huevecillo se larva, es decir, ya se evoluciona la larvita, y cuando pasa del huevo larvado estadio 1 al huevo larvado estadio 2, ahí es el momento en que se hace infectivo, ¿sale? Hoy está, esto tiene vida propia, ¿sí? Entonces, este es el huevecito, entonces tiene que tener esa humedad adecuada, ese tipo de suelo, el tiempo, la temperatura, para que pueda suceder estos cambios y el huevecillo pueda, el huevo fecundado, pueda embrionarse y después larvarse para desarrollar la fase infectante, que es el huevo larvado en estadio 2, ¿vale? Bien, esta es la clasificación taxonómica. Sí, esto ya ni me detengo. Estos son los ejemplares adultos. Esta obviamente ven que es una hembra. Y aquí un plato ¿cómo se llaman estos? De espaguetis, ¿sí? Un buen ovillo de ascaris, ¿sí? Porque bueno, estos pueden haber parasitosis masiva, y que es una verdadera bronca, ¿no? Y ahí hay que tener mucho cuidado, te lo vamos a platicar. Bueno, esta es la porción anterior del gusano. No sé si sea hembra o sea macho, porque no alcanzamos a ver la parte posterior, pero podemos observar en la región anterior su boca, que le llaman celoma, con sus tres labios, y tiene unos dientecitos diminutos, y esta boca va a abrir hacia el esófago, y del esófago, les digo que tiene ya el tubo digestivo como tal, del esófago sigue el intestino, y del intestino ya termina en la cloaca, ¿sí? Que luego se comparte con el aparato genital del macho, no vamos a meter en eso, y en este lado derecho tenemos un ejemplar que nos pone como la diferencia, aparte del tamaño, va a estar en la parte posterior del cuerpo, en donde en el macho está la extremidad posterior dobladita, como si estuviera curveada, y ahí es donde está la espícula copulatriz. Y observamos también, como platicamos en generalidades y ayer con enterobios vermiculares, como 2/3 de su cuerpo va a ser aparato reproductor. Estos también van a depositar o van a oviponer una cantidad muy importante de huevecillos. Y creo que estos más porque tienen que caer a la tierra, ¿sí? Al suelo, y este suelo, algunos se van a desarrollar y otros otros se van a perder, ¿sale? Este es el extremo anterior, ahí observamos una imagen muy bonita de una microfotografía de microscopio electrónico, y observamos los tres labiecitos. Esta sería el órgano de fijación, pero bueno, son tres labiecitos que tienen unos dientes muy pequeñitos, digo, muy delgaditos, y en verdad es que este órgano de fijación no es muy efectivo. De hecho, estos ejemplares de Ascaris lumbricoides, por lo general los observamos migrando por el tubo digestivo, ¿sí? Entonces, sí tiene órganos de fijación, pero no son muy efectivos. Estos más bien andan circulando por tubo digestivo. Por ahí también hay una imagen, creo que se las puse, en colon, que no es lo frecuente verlo en colon, pero creo que sí se los puse más adelante. Sí, se los puse. Bueno, esta es la morfología. Otra vez repito, no se aprendan los tamaños, nada más saber que se miden en centímetros y que es el gusano más grande que nos parasita a los humanos, ¿sí? Entonces, esto también de los testículos, de cómo está formado el aparato genital, tampoco me interesa que se lo sepan, si esto no es de importancia para medicina. Bueno, y esta es la de la hembra. Lo que les comentaba en cuanto al aparato reproductor, me quedan muy chiquititas las letras. Sí, pero bueno, ya lo comenté. Bueno, los huevecillos, esto es importante, y es importante más que nada para quien se dedica a ello, porque ellos son los químicos son los que hacen el diagnóstico por laboratorio a través de las imágenes de un coproparasitoscópico seriado, obviamente de 3 para aumentar la sensibilidad, y aquí pueden observar
este tipo de estructura, que sería el huevo fecundado o el huevo fértil, ¿sí? El huevo fértil, que va a tener estas capas, ¿sí? Una externa, que es la que se parece como mamelones, ¿sí? Este es albuminoide, una media, que es de glucógeno, bueno, aquí tiene muchos elementos nutritivos para el gusanito, para que pueda tener de dónde alimentarse, en lo que el tiempo que pasa en el suelo, recuerden que son de 2 a 3 semanas en el suelo, y entonces estas capas que lo están envolviendo también van a ser capas que le van a estar nutriendo. ¿Sí? Entonces tiene estas 3 capas, en donde la capa más externa es albuminoide y le da esta apariencia de mamelones múltiples o de corcholata. En medio, la capa del medio está hecha de glucógeno, también energía, y la capa más interna es la vitelina, o es de características o de naturaleza lipoide. La canción, perdón. Y del otro lado, observamos un huevo no fecundado, ¿sí? Este huevo no fecundado también es factible que lo esté arrojando el hospedero, ¿sí? Puede arrojar huevos fecundados o fértiles y huevos no fecundados, ¿sí? Y les digo, microscópicamente, porque está al microscopio, microscópicamente se va a observar la diferencia en el sentido de que los huevos fecundados van a ser más redonditos, los huevos no fecundados son más alargados. Además de que el fecundado tiene las 3 capas y el no fecundado solamente tiene dos capas. No tiene la capa albuminoide, la que es de los mamelones, ¿sí? Este huevito no fecundado es ovipuesto por hembras, dicen que a través de un proceso de partenogénesis, es decir, a estas hembras no las fecundan, pero tienen esa capacidad partenogenética donde se diferencian estos órganos, estos tejidos, y da como origen a estos huevos no fecundados, ¿sí? Entonces, de estos dos nos pueden reportar en laboratorio. Estos dos van a ser excretados por materia fecal. Bueno, aquí tenemos los dos, creo que así pegaditos es más fácil la distinción, y vemos al fecundado que es más redondito y el no fecundado más alargadito, 3 capas del fecundado, 2 capas del no fecundado. Y aquí vemos un huevito que ya se está embrionando, aquí vemos una sola célula, ¿sí? Aquí ya se está dividiendo este huevecito, es como el cigoto del humano también, ¿verdad? Se empieza a dividir. Aquí ya están embrionados, ¿sí? Se ve cómo se van dividiendo las células, y aquí ya tenemos un embrión de Ascaris lumbricoides. Esta nada más es la evolución, y todo esto se lleva a cabo en el suelo, ¿sí? Esto es en el suelo. Y aquí vemos al embrión, y aquí ya se ven varias divisiones celulares dentro del huevecito, ¿sí? Vemos ahí sus mamelones. Recuerden que esto está sucediendo en el suelo. Ay, se ve bien bonita. Esto es una larva de segundo estadio que está eclosionando de un huevo. Esto es lo que sucede a nivel del intestino, ¿sí? Aquí, aparentemente, lo que sucedió es que por las condiciones de laboratorio, ¿sí? Está calientito, la larva eclosionó del huevo. Esto es lo que sucede en el intestino delgado. Esta me gustó porque se ve bien bonita cómo está saliendo la larvita en segundo estadio del huevecito. Pero digo, esto es lo que sucede en el intestino normalmente. Entra de esta manera, una larva, un huevo con larva en segundo estadio. Ya por todas las condiciones que habíamos comentado del pH ácido, el alcalino, etcétera, se reblandece el huevo y eclosiona la larva, ¿sí? Que es esto lo que sucede ahí en el intestino delgado. Bueno, esto ya. Aquí este huevo, ya vieron que como aquí está ya este ya es infectivo, ya está larvado. Así que es la diferencia. Esos son huevos que todavía no están embrionados. No le alcanzo a ver, aunque no tiene, no, espérenme, no, estos huevitos, este es un huevo fértil, pero todavía no está embrionado, y estos son huevos larvados. Aquí se ve la larvita adentro. Bueno, esto creo que ya quedó, ¿verdad? Ya es fácilmente distinguible. Estos son los fertilizados que están embrionados. Y el ciclo de vida, pues, es súper sencillo, súper sencillo.
pero un poquito más complicado, entre comillas, que los que hemos visto, porque este va a tener una circulación por el organismo, no solamente por el tubo digestivo. Ese sí le entendieron, ¿verdad? Al ciclo. ¿Alguien se lo quiere aventar? Yo, doctora. Suseli, vale, va. Déjame ponerte aquí Bueno, participación. bueno, yo entendí que primero va a entrar al humano. Ah, no, de ahí va a surgir, ¿no? Y ahí y va a regresar. Y Acuérdate que es un ciclo, Celi. Tú lo Ujú, puedes empezar de donde tú quieras, ujú, o donde entra o donde sale. ok. Bueno, de donde entra. Órale, va. Entonces empieza por la fase infectante, el mecanismo de transmisión. Sí. Pues entendí que primero va a entrar al humano por ingerir huevos larvados en segundo estadio, ¿no? Ujú, Luego va a pasar por al estómago y ahí el jugo gástrico y las enzimas lo van a afectar. Luego se va a pasar al duodeno, donde la larva va a eclosionar en la segunda porción. Va ujú, a alcanzar los vasos mesentéricos y pues de ahí por los vasos mesentéricos se va a pasar al hígado, ¿no? ujú, Y pues ya en el hígado ya va a ser larva en tercer estadio. ujú, Luego, pues ya asciende por los bronquios, ¿no? También. Del hígado a los bronquios, A ver, no, se aventó un brincote muy largo. no, ¿A dónde deriva la sangre de hígado? pues a la vena cava inferior. Ujú, Y luego de ahí se va al atrio y al ventrículo derecho, ¿no? De ahí ujú, corazón derecho, muy bien. a las arterias pulmonares, luego a los alvéolos y ya después vas a ascender por los bronquios, los bronquiolos, luego los bronquios, se va a la tráquea, luego a la laringe y del esófago se va a ir al estómago, ¿no? Ujú, Y de ahí pues regresa otra vez al intestino delgado y ahí ya va a ser larva su cuarto estadio y también ahí se va a formar en el adulto, ¿no? Se va a formar adulto, que ya va a alcanzar su madurez sexual ujú, y pues ya ahí hay fecundación. ujú. Y pues ya 10 días más tarde pues puede haber huevos en las heces. Y ya ovipone la hembra y ya cerramos el círculo, ¿ve? Sí, ¿Ya lo sí. cerramos? No, todavía no lo Ah, no, cerramos. No, no, todavía no lo cerramos. después pues ya van a salir, ¿no? Ajá, son expulsados por la Las, materia fecal. y luego van a pasar en el suelo, tienen que estar de 15 a 21 días para que se larven. Ujú, Y pues ya, como dijimos, pues requieren pues un suelo arcillo-arenoso, humedad y pues de 21 a 35 grados centígrados. Y pues para que ahí otra vez pasen la larva de primer estadio. ujú. Y pues de primer estadio se va a segundo estadio. Y ya está lista para ser infectiva. Sí, Perfectamente. Está fácil, ¿no? sí, Y entonces ahí tenemos la fase infectante. ¿Fue? por la larva de segundo estadio. Ajá. Huevo larvado en segundo estadio. Porque Sí, acuérdate que entra el huevito.
Y las fases diagnósticas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las fases diagnósticas entonces? ¿Qué sale del humano? Pues sale como puede salir pueden salir lombrices en la heces. Ajá, uno el adulto. Ajá, esa sería una fase diagnóstica, el adulto. ¿Qué Y más? ¿Qué más puede salir? Lo los que cae al huevos. suelo, los huevos, claro, que pueden ser los huevos fecundados o no fecundados, Ujú. ¿verdad? Les digo que de aquí sale todo. Y es más, aquí si nos detuviéramos, aquí pudiéramos sacar lo que es la patogenia y pudiéramos sacar la fisiopatogenia, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, creo que me revolvió un poquito con la parte del ciclo que sucede dentro de el huésped. Cómo da ese salto desde el intestino delgado hasta las vías respiratorias. Ah, pues bien sencillito. Puede ser que lo veamos aquí, en este. De aquí comentamos, bueno, comentó Celi, muy bien, que eclosiona la larva de segundo estadio y a través de los vasos mesentéricos atraviesa el intestino y llega al hígado. Ajá. Aquí estamos hablando de la vía sanguínea ya llegó al hígado, que es rico en circulación, y aquí en el hígado se avienta unos 3 días, más o menos, 3, 5 días, y a partir de aquí, por vía circulatoria, por esta vena cava inferior, llega a corazón derecho, ya se lo lleva la corriente. Aquí a ver si con este queda un poco más. Sí, aquí está. Aquí está. Sí, está, eclosiona, llega a hígado. Aquí está eclosionando. Aquí está la larva de segundo, atraviesa en hígado, está como larva en tercer estadio. Aquí se avienta de 3 a 5 días. Después la circulación se lo lleva a corazón derecho. Aquí en corazón derecho llega obviamente a pulmón, hasta la unidad alveolo capilar, ¿sí? En esta unidad alveolo capilar, que es una sola célula, lo atraviesa el alveolo, y ahí estamos teniendo otro mecanismo, ¿verdad? Aquí todavía está en estado larvario. En este estado larvario atraviesa el pulmón, es decir, en este alveolo, esta unidad alveolo capilar, y de la fase sanguínea, de la fase líquida, pasa a la fase aérea. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí, doctora. Ajá. Ya está en la fase aérea. Entonces, hora de reversa, mami. Va del alveolo, bronquiolos, terminales, bronquiolos, bronquios, secundarios, primarios, tráquea, asciende y va ascendiendo. En algunos lugares dice que aquí es donde cambia larva 4. En algunos lugares menciona ahí. Otros dicen que hasta que no llega y asciende a la epiglotis y otra vez vuelve a retornar a tubo digestivo. Ahí en la epiglotis pasa a tubo digestivo y ¡pum! Nada más se deja caer, ¿verdad? Ahí todavía está en el estado larvario. Y les digo, algunos dicen que ahí está en estado larvario estadio 4 o estadio 4. Llega al intestino al yeyuno y aquí ya se diferencia, ya crece a adulto. Ya está este dimorfismo sexual, ya hay machos y hembras, se encuentran a sus medias naranjas o a sus medios helmintos, se fecundan las hembras y oviponen. Ajá. Estos huevecillos salen con la materia fecal, llega a un sitio adecuado, ¿sí? Lo que decíamos de estas condiciones tan importantes, y entonces el huevo fértil, que no estaba embrionado, aquí en el suelo se va a embrionar. Se empieza a desarrollar de embrión unicelular, multicelular, todo lo que ya saben ustedes de cómo se va desarrollando esto, y luego ya se forma la larvita. Una larva en estadio 1, todavía está en el huevo, y luego muda dentro del huevo a una larva en estadio 2.
Y ahí en el duodeno, por acción de todo esto que hemos comentado desde los primeros agentes, eclosiona de este huevito y ya se cierra el círculo. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, doctora, muchas gracias. Porque fíjense que aquí, les digo que aquí podemos sacar la patogenia y fisiopatogenia. Así de sencillito. Bueno, aquí les puse nada más esto de 40 días después de copular o biponen. Sí, para sacar los prepatentes que mencionan por ahí hasta casi 30 días. De 75 y hasta 90 días. A 75 días es de Ascaris, ¿sí? 40 días después de copular o biponen. O sea, desde que entran, el ciclo dura 50 días, más o menos. Entonces, esto para considerar lo que es el periodo prepatente, que es el periodo desde que entra, ¿se acuerdan? Desde que entra hasta que lo puedo detectar por alguna técnica diagnóstica. Esa es la importancia de ese periodo prepatente. Y bueno, entonces, si nos vamos a la patogenia, pues estamos hablando de un helminto que tiene que llevar esa parte del ciclo en el suelo. Entonces aquí las fuentes de infección van a ser el sitio donde está la fase infectante, que sería el suelo o los alimentos y el agua contaminadas con estos huevos ya larvados en estadio 2, ¿sí? Que aquí ya pasaron esos días, hasta 3 semanas, en que el huevecito que salió por la materia fecal se embrionó y se larvó, ¿sí? El mecanismo de transmisión es por la ruta oral, no es la ruta ano-mano-boca, recuerden porque tiene que pasar esta parte, podríamos decir por la ruta fecal oral, pasando por el suelo, ¿verdad? Entonces, mencionan este periodo de transmisibilidad desde que está el huevo embrionado hasta que se larva, desde la expulsión de estos huevecitos en la materia fecal, que dijimos que era de la salida y hasta 3 semanas después de haber sido expulsados, para que se pueda llevar a cabo esta evolución del embrión a la larva, ¿sí? Entonces hay que considerar eso porque recién emitida la materia fecal no va a ser infectiva, ¿sí? Todavía no se embriona ni se larva este huevecito y no muda el huevo larvado estadio 1 al huevo larvado estadio 2. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces ya vimos quién es el agente, ya vimos sus características biológicas, ya vimos sus factores de virulencia, ya vimos qué características debe tener el hospedero para poder ganarse una ascariosis. Ya vimos en qué tipo de medio ambiente, es decir, qué factores extrínsecos deben existir para que se lleve a cabo este contacto. ¿Alguien pudiera mencionarlos? Factores predisponentes intrínsecos, endógenos, factores predisponentes intrínsecos exógenos, factores extrínsecos. El intrínseco exógeno habíamos dicho que era el fecalismo. El intrínseco endógeno sería que ¿Y cómo me dice? Intrínseco, exógeno, el fecalismo, ajá, ajá. Intrínseco endógeno sería los niños de preescolar y escolar. Ajá. ¿Sería el único factor predisponente intrínseco exógeno el que hubiese fecalismo? Por ahí faltaría algunos más, ¿no, Dani? El suelo arcilloso, bueno, las condiciones que ya mencionamos, ¿no? El suelo arcilloso, la humedad. Ese tipo de condiciones, ¿en dónde entran? Ese ya sería en extrínseco, factor extrínseco. Ajá, esos son extrínsecos, las condiciones donde debe de estar para que se desarrolle el huevecillo hasta larvarse. Pero yo preguntaba si son el único factor predisponente intrínseco exógeno para que se lleve a cabo el contacto de este agente etiológico con el hospedero susceptible. Ahí entraría la geofagia. Ajá, uno muy importante, la geofagia.
¿Cuál otro les gustaría? Es súper importante. Si ¿Una la clase fase de infección, saneamiento básico? ajá, como cuál te gustaría? Pues lavarse las manos. Pudiera ser. Y esa falta de aseo de manos, ¿cómo implicaría para que se lleve a cabo el contacto del hospedero con el agente? Pues si, por ejemplo, una autoinfección. A ver, piénsale. ¿Alguien que se limpie y no se lave las manos? Ajá. Ajá, pero ¿cómo está el huevecito que salió y cómo está el huevecito que entró? ¿Puede ser? El que entra es con larva en segundo estadio, ¿no? Ajá, pero se puede llevar a cabo en este contacto de que se limpió y luego se llevó la mano a la boca con estos Ay, creo huevecitos que que no. introduce. No, porque sí tiene que tener contacto con el suelo, ¿no? Le falta ese tiempo en lo que se larve en el suelo. Ajá. Fíjate, es bueno que lo platiquemos para que lo analicen y lo procesen. Entonces, ese lavado de manos sí pudiera ser, pero no en este contexto de que se limpió y no se lavó las manos. ¿En qué contexto pudiera ser? Ahí Por que donde se ejemplo, los aplica. niños que van así a jugar al parque o así, que tienen contacto con la tierra. Ándele, que prácticamente sería como la geofagia, ¿no? Están Sí. las manitas contaminadas y a lo mejor llevan algunos huevecillos ya. Ándale, ahí sí, ahí sí. ¿Cuál otro pudiera ser? Rafa. También podría ser los que se dedican a la agricultura, ¿no? Ujú. ¿Ahí en qué contexto? ¿Cómo sería? Trabajan con la tierra y no se lavan las manos. Ándele, ahí también sería falta de aseo de manos, pero por el trabajo, ¿verdad? Por la ocupación. ¿Cuál otro pudiera ser también? ¿Cuál aplicaría? A ver, creo que era, ¿quién es ¿Es Fer? ¿Mitzi? No, ya no. Leo. Yo ahorita que Rafa mencionó eso, me surgió la duda de si los alimentos con los que están trabajando igual podrían contaminarse. Ah, pues claro, si no se lavaron las manos y luego se No, come. pero o sea, los que están produciendo de la Ah, misma tierra al ajá, crecer, ajá, sí podrían ajá, contaminarse. Porque por hace ratito supuesto. igual puso que regiones donde se daba la producción de cacao y otras cosas así. Y ahí, ¿qué tendría, qué factor predisponente intrínseco exógeno tendría que existir para que pudiéramos llevarnos a la boca estos huevecillos larvados en estadio 2? El mal lavado de los vegetales, ¿no? Ajá. Exactamente. Si esos alimentos que están, o que fueron regados o que fueron contaminados con estos helmintos ya con el huevito larvado, no los lavamos o no los desinfectamos en forma adecuada, pues ahí ya llevamos la fase infectante, que precisamente esa es la forma como nos infectamos en la Ciudad de México. Ajá, nos traen las hortalizas, los vegetales de otros lados, y si no los lavamos y estos traen huevecillos larvados de Ascaris lumbricoides, que no es difícil, ahí traemos la fase infectante. Y es la forma también como el adulto se infecta. Sí, en México, híjole, pues sí nos toca ver un buen de pacientes adultos con Ascaris lumbricoides. Y ahorita vamos a ver en estos mecanismos patogénicos y en fisiopatogenia cómo es un tanto vago el cuadro clínico, de forma que, como vimos con las tenias, pues nos llevan en un frasquito lo que arrojaron, ¿no? Es una sintomatología vaga y ya nada más, mire, es que expulsé esto y es el motivo de la consulta, ¿no? Y entonces eso lo vemos en México. O sea, no crean que esto solamente en estos sitios de clima tropical y este suelo con estos plantíos solamente sucede, ¿no? Esta es la forma como la gente de citadina se contamina, se contagia. Ujú. Estos alimentos no lavados, desinfectados, que vienen contaminados con el huevo en estadio 2.
Esto sí lo vemos muchísimo en primer nivel de atención. Bien, entonces ya tenemos las condiciones como se van a producir esta tríada ecológica. Ya vimos el ciclo biológico, ya vimos las características del agente. ¿Quién me dice qué factores de virulencia tiene Ascaris lumbricoides? Ahorita nada más vimos la morfología y ahí hay algunos factores de virulencia estructurales. No hemos mencionado los no estructurales. ¿Leo? Sí, pues el primero sería el extremo anterior, que había dicho que estaba compuesto por 3 labios y actuaba como órgano de fijación. Ajá, ese es uno, ¿verdad? Su órgano de fijación, que bueno, un besito ahí con 3 labiecitos, pues no es tan traumático, ¿verdad? Ok, ese es uno. Celi, déjeme, estoy poniendo participaciones. Pues traumática puede ser cuando penetra los vasos. Ajá. Y por eso les decía yo, ¿no? Que vamos a analizar del ciclo y de ahí pueden salir la patogenia y la fisiopatogenia. Por eso estamos ahorita analizando los factores de virulencia. Entonces, factor de virulencia, ya nos dijo Leo, que son ese extremo anterior con sus órganos de fijación. Y ahorita tú mencionaste el mecanismo, pero ya me estás hablando de mecanismo patogénico. Ahorita estamos analizando los factores de virulencia. Chava. Bueno, yo encontré que cuando se implantaba generaba como una sustancia, o bueno, yo entendí que era una sustancia, dice que producía equimosis, que era como ahí donde se implantaba la producía y podía generar una infección o un absceso. Es ya con ayuda de mecanismo traumático y el mecanismo indirecto, el patogénico indirecto. ¿Qué les parece el tamañote? ¿Actuará como un factor de virulencia? Sí, ¿no? Bueno, no sé Sí, si disminuye la cantidad de comida que pueda ingresar. Pues y ellos sí tienen boquita, ellos sí tienen aparato digestivo. Em, Ahorita para irnos ya con los mecanismos patogénicos. Bueno, entonces de su estructura, pues pudiéramos decir el tamaño, ¿verdad? Pues ese gran tamaño y no un gusano, a lo mejor ya cuando son muchos gusanos, pues ahí ya es más ese mecanismo traumático y ese mecanismo mecánico, por llamarlo de alguna manera, de importancia, ya adquiere la importancia, ya cuando son varios, cuando son muchos gusanos. Entonces vemos cómo de su estructura pues no tiene mucho, pero si analizamos sus factores de virulencia no estructurales, ¿qué pudiéramos decir? Ya para ahorita aventarnos estos mecanismos patogénicos. ¿Leyeron algo de una sustancia inhibidora de tripsina? Esa es la acción exfoliatriz, ¿no? Cuando mira la tripsina. Pues acuérdate que expoliatriz se refiere a este evento de competencia por el alimento. Ese lo tienen todos los parásitos. Pero además tiene esa sustancia inhibidora de tripsina. ¿Ah? De No esa, es, sus- mande. bueno, es que yo de esa sustancia encontré que solamente interfería con la digestión y que ya no podía aprovechar igual las proteínas el huésped. Ah, por eso les decía yo como factor de virulencia. Ajá. Entonces, sí estamos separando bien lo que es un mecanismo de patogenicidad de lo que es un factor de virulencia. ¿Sí? Sí, lo estamos separando, sí están pudiendo determinar qué es un factor de virulencia y qué es un mecanismo de patogenicidad. Sí.
porque bueno, tiene un aparato digestivo y hay esa competencia por el alimento, entonces tiene la forma de alimentarse, de competir por el alimento, ¿sí? Tiene este aparato digestivo, ¿sí? Tiene un esófago, tiene un intestino donde va a procesar los nutrientes. Ese pudiéramos decir que es un factor de virulencia, porque cuando lo echa a andar, está la acción expoliatriz o mecanismo expoliatriz, que es esa competencia por el alimento. Pero también existe la capacidad de su metabolismo, los desechos tóxicos, ¿verdad? Y les decía yo, pues finalmente son sustancias que van a actuar como antígenos, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando del mecanismo patogénico tóxico. Sí, ¿me entiendo esto? Una cosa es el factor de virulencia y la otra cosa es el mecanismo de patogenicidad, es decir, cómo echa a andar este factor de virulencia. El otro factor de virulencia es el producir esta sustancia inhibidora de tripsina. Esta no le favorece a él de alguna forma, no le favorece, pero sí perjudica al hospedero, porque no permite ese metabolismo de las proteínas, precisamente. Entonces ahí va a haber consecuencia de este grupo de edad. Eso es un factor de virulencia, el producir esta sustancia inhibidora de tripsina. ¿Sí? ¿Sí, me van siguiendo? Aquí estamos desglosando lo que tiene el gusano para hacer daño. ¿Sí? El otro factor de virulencia, le decía yo, ¿el tamaño tendrá que ver? Pues sí, y un gusano puede no ocasionar mucha bronca, pero una bola de gusanos, pues ahí tanto el mecanismo traumático como este mecanismo mecánico, es decir, puede obstruir cuando son muchos. Entonces ahí el factor de virulencia fue el tamaño, número y tamaño de los gusanos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo echa a andar estos factores de virulencia. Y decíamos, los mecanismos de patogenicidad son, uno, el expoliatriz, está compitiendo por alimento, se está volando los nutrientes del hospedero y además tiene esta sustancia inhibidora de tripsina. Inhibe a la tripsina de forma que no se lleva a cabo el metabolismo de las proteínas y entonces los niños se hacen desnutridos porque no hay esta capacidad de absorber a las proteínas o de metabolizar, mejor dicho, a las proteínas. Ese es el mecanismo patogénico expoliatriz o acción expoliatriz. Mecanismo patogénico tóxico, o al revés, todos los productos de desecho son antígenos al que se está enfrentando la respuesta inmunológica, el hospedero en sí. El traumático, ¿verdad? Esto que comentábamos, que tiene 3 labiecitos, sí, pero pues no es tan traumático, aunque sí produce esas equimosis que estamos hablando, que irá en función del número de gusanos. Tanto este mecanismo traumático, irritativo y mecánico, esto va a depender del número de gusanos. Porque bueno, no es lo mismo 10 gusanos a cientos de gusanos, ¿verdad? Porque estos cientos de gusanos entonces sí pueden obstruir, sí pueden tener esta acción mecánica y obstruir el tubo digestivo, que es una de las complicaciones. O puede traumatizar, les decía yo que estos por lo general andan de arriba para abajo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en esta migración que tiene, incluso puede haber migraciones erráticas. Ajá, irritativa por lo mismo, ¿no? Está viendo esta presencia del gusano y ya aquí ya meteríamos el mecanismo patogénico indirecto, que sería la respuesta ante la presencia de estos antígenos del gusano, tanto de su estructura, de su cuerpo, como de sus productos de desecho. ¿Sí? Entonces, todos estos mecanismos de patogenicidad nos permiten entender la patogenia y la fisiopatogenia. ¿Sale? Bueno, y estos mecanismos indirectos ya sería la respuesta del sistema inmunológico ante la presencia del gusano. Y si estamos viendo que este gusano se va a estar moviendo prácticamente por toda la economía, pues obviamente aquí va a haber una respuesta inmunológica más importante, más potente. Y si estamos hablando de un helminto, pues aquí la respuesta de eosinófilos va a ser mayor, va a haber una mayor cantidad de producción de infiltrado eosinofílico y una mayor producción de inmunoglobulinas tipo E, ¿sí? Por los antígenos, el tipo de antígenos al ser un helminto, y obviamente al exponerse a sangre, pues esta respuesta es mayor.
Entonces, si está atravesando el pulmón en esta unidad alveolo-capilar, pues esto va a producir un infiltrado de todas estas células inmunes que van a ser las culpables del cuadro clínico que se presenta ahí a nivel del pulmón, ¿sí? Al igual que cuando está presente el adulto a nivel del intestino, y es más, desde antes, cuando atraviesa de la larva de estadio 2 y se instala atravesando el intestino por los vasos mesentéricos hacia el hígado, ahí va a haber un infiltrado linfoplasmocitario también, ¿sí? Y obviamente, si estamos ante una enfermedad que es altamente prevalente, pues estamos expuestos a un contacto mayor que puede permitir una sensibilización. Es decir, aquí hay fenómenos de hipersensibilidad fácilmente, ¿sí? Que si no mal recuerdo es una hipersensibilidad tipo 2, que es la mediada por IgE, ¿sí? Esto nos da esta respuesta toxicoalérgica que se puede ir acrecentando y es lo que nos explica el por qué la gente que tiene el mintiasis, que tiene parasitosis por el mintos, presenta estos pruritos nasales, pruritos anales y muchas veces hasta una reacción urticariforme, ¿sí? Que es por estos fenómenos de la respuesta inmune, esta degranulación de los eosinófilos y esta producción de IgE. Entonces aquí el mecanismo indirecto va a ser muy importante. Sí, vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. Bueno, en este que les puse es precisamente para analizar en dónde se van a presentar el cuadro clínico, que se los dividí el cuadro clínico de cómo se va presentando, y me apuro que es tardezón. Bueno, triquis es muy fácil. Entonces, pero me interesa mucho que quede. Entonces, hablamos de una primer fase en donde penetra el huevo larvado en estadio 2. Aquí, en esta primer penetración en el intestino, sí que estamos en esta parte, la parte de abajo donde está comiendo su huevito larvado, la eclosión de la larva en estadio 2, aquí no hay ninguna sintomatología, ni aquí ni cuando pasa hacia hígado. Aquí casi siempre es asintomático, es raro que haya alguna sintomatología. Se empiezan a presentar síntomas ya más bien a nivel de cuando está en la larva de estadio 3 a larva 4, cuando está perforando, está atravesando la unidad alveolo capilar. ¿Sí? Ahí lo está atravesando, está perforando los alveolos, incluso no es lo mismo que lo perfore unos cuantos gusanos a que sean muchas larvas las que están perforando, ¿verdad? Incluso aquí, por este mecanismo traumático, puede haber la presencia de una expectoración asalmonelada, ¿sí? Por la perforación o por ¿cómo se dice? El paso de las larvas a través de las unidades alveolo-capilares, ¿sí? Entonces, aquí va a haber este paso, la exposición por sangre. A esto se le llama síndrome de Loeffler, como ahí les puse, y también se le conoce como una neumonía eosinofílica o neumonitis eosinofílica. Entonces, aquí va a haber esta respuesta por los eosinófilos que van a activar el espasmo de los bronquios, produciendo un broncoespasmo, valga la redundancia, un broncoespasmo que se va a traducir en sibilancias. Es decir, cuando exploramos a estos pacientes en donde están teniendo este síndrome de Loeffler, secundario al paso de las larvas por unidad alveolo-capilar, aquí vamos a auscultar sibilancias. Pasa hacia tráquea, asciende a la epiglotis, llega nuevamente a intestino delgado. Recuerden que todos los helmintos tienen una cutícula, por eso es que soporta nuevamente el ácido y el álcali de duodeno, y aquí ya se transforma en adultos. Allí en esta fase tampoco puede tampoco presentar, también va a depender del número de gusanos, y aquí ya pueden, siendo adultos, puede presentarse sintomatología digestiva, que ahorita vamos a ver, que en realidad es una sintomatología muy vaga, ¿sí? Que no es característica de las cariosis. ¿Sí? Entonces vamos a tener prácticamente sintomatología localizada a pulmón por la migración del gusano y a nivel digestivo por la presencia de los adultos ahí en intestino delgado.
Es lo que les comentaba, este paso por la unidad alveolo-capilar produce estos focos microhemorrágicos acompañados del infiltrado linfoplasmocitario y eosinofílico, que es lo que se le conoce como síndrome de Loeffler. Creo que sí lo habían escuchado, ¿no? El síndrome de Loeffler. Espérenme, ¿qué dice aquí? Bueno, aquí en intestino delgado, cuando llega como adulto, también puede haber, en ocasiones, no siempre, este aplanamiento de las microvellosidades y elongación de las criptas con el infiltrado. A lo que me refiero que no siempre va a haber es la diarrea, ¿sí? O sea, se presenta este infiltrado, ya sabemos que ahí es rico en respuesta inmunológica, en células, mejor dicho, en células de la respuesta inmune, y entonces esto es lo que permite que exista este infiltrado mayor a nivel de la lámina propia. Sí, son cambios ante la presencia del helminto, cambios que son producidos por la respuesta inflamatoria. Y entonces, si vamos desglosando y asociándolo al cuadro clínico, en esta fase de migración, cuando la larva está en estadio 3, ya para pasar a la larva a estadio 4, pues este síndrome de Loeffler, que es la lesión mecánica acompañado, sería el mecanismo patogénico directo, en este síndrome de Loeffler, que es el paso de la larva a través de la pared del capilar y de la pared del alveolo, ¿sí? Atravesando esta interfase líquido-gas, y le agregamos, además, y creo que es lo más importante, ante la presencia de estas larvas, la respuesta inmunológica, en donde ya hay este proceso inflamatorio congestivo, obviamente asociado a un aumento de la respuesta eosinofílica, que se va a traducir con la presencia de fiebre, una tos húmeda, estertores bronquioalveolares, que es esto que les comentaba, hay este proceso inflamatorio, y también va a haber la presencia de sibilancias. Es a lo que se le conoce como neumonía eosinofílica. ¿Sale? E incluso aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con el asma bronquial, ¿sí? Pues se presenta en niños, y les digo que cuando hay reinfecciones con Ascaris lumbricoides puede haber manifestaciones alérgicas que los podemos confundir incluso con asma bronquial, o incluso se puede acompañar de edema labial, de esto que le llamamos como shock anafiláctico. ¿Sí? Puede ser tan importante por la repetición de infecciones por Ascaris lumbricoides y la respuesta inmunológica, ¿sí? Que lo confundamos con un shock anafiláctico y con la presencia de este edema labial. Entonces ahí vemos mucho este mecanismo patogénico indirecto. Esa fue en la fase de migración. En la fase de estadio, ya cuando llegó al intestino delgado, aquí ya está el adulto, aquí ya es el que ya es el gusano grande, aquí es el que se está alimentando, es decir, ya tiene esta capacidad exfoliatriz, ya está compitiendo por el alimento, y también está, ¿cómo se puede decir? Está exponiendo los productos del metabolismo y da esta acción tóxica. Y la otra que les comentaba, ¿no? El hecho de que sea un gusano largo, que sea grande, asociado a un mayor número de parásitos, puede tener esta acción mecánica. E incluso lo confunden con obstrucciones o pseudo-obstrucciones, le llaman oclusión intestinal o pseudo-oclusión intestinal, que es ocasionada por el número tan importante de gusanos. Ahorita les muestro algunas imágenes para que vean cómo esto no es nada rarito. ¿Sí? Y les digo, puede ocasionarse un síndrome diarreico, no es lo frecuente. Esto por lo general está asociado a parasitosis masiva y a sensibilización previa. Esto, el síndrome diarreico, ¿sí? No es lo frecuente, repito, no es frecuente que una ascariosis se manifieste como un síndrome diarreico. Se acompaña de dolor abdominal, el dolor abdominal casi siempre, y es un dolor abdominal vago, a nivel de epimesogastrio, acompañado de disminución del apetito, ataque al estado general,
Por ahí hablan de palidez, de desnutrición, pero esto es más frecuente en niños que tienen una parasitosis masiva y que tienen esto asociado a esta sustancia inhibitoria de tripsina, ¿sí? Es decir, es relativamente frecuente que terminen con una desnutrición por una disminución de la absorción de proteínas. Entonces, esto sería cuando es un gusano adulto. Y hablan mucho de las migraciones erráticas y por ahí estuve revisando artículos, aunque el porcentaje es muy pequeño. En algunos artículos mencionan el que es en el estado larvario cuando puede ocasionar estas migraciones erráticas, es decir, que es más frecuente cuando está en la etapa larvaria a que cuando es en la etapa adulta, ¿sí? Y en la etapa larvaria, pues han mencionado incluso, ¿cómo les digo? Casos en los que haya oclusión de un conducto, por ejemplo, el conducto de colédoco o el conducto pancreático y terminar ocasionando una colecistitis o una pancreatitis, pero porque estas larvas se equivocaron en este paso de la larva estadio 2 a la larva estadio 3 y se meten ahí en lugares donde no deben, ¿no? También reportan mucho la expulsión o la salida de los adultos, y yo creo que de eso han visto imágenes, en donde el adulto sale por las narinas o sale por la boca, o incluso hay por ahí alguna imagen, por ahí les puse una imagen de un ascaris lumbricoides que se metió a vesícula, sí, a vesícula, a la vía biliar, o que en ocasiones se mete al apéndice, ocasiona una apendicitis, y cuando está el síndrome agudo, el síndrome abdominal agudo, hacen la cirugía y sorpresa, ¿no? Lo que hay ahí es un ascaris que se metió al apéndice y produjo este proceso inflamatorio que terminó en una apendicitis. También mencionan, y ahí me tocó ver una imagen se ve impresionante, de cómo un ascaris penetra por conducto auditivo externo o por su cicatriz umbilical, ¿no? Cuando está permeable ahí el uraco. También han visto la salida de ascaris lumbricoides por ahí por cicatriz umbilical. Me llamó mucho la atención una, en donde, es más, hasta les traje la imagen, de un ascaris que no sé cómo le hizo, que pasó a esófago. Sí, ahí sí, quién sabe cómo fue y es un adulto. ¿Sí? Entonces estas migraciones erráticas es factible que sucedan, aunque afortunadamente no es tan frecuente. Les digo que en algunos artículos que vi, uno de ellos mencionaba que menos del 1% puede complicarse con este tipo de migraciones erráticas. Afortunadamente, ¿no? Que sí, y yo creo que es un tanto difícil el poder pensarlo, ¿sí? En un cuadro clínico por una migración errática. Y en general, hablando del cuadro clínico, un buen número de casos se van a presentar en forma asintomática, ¿sí? No tiene datos patognomónicos, ¿sí? No tiene datos que sean únicos de ascariosis, y les digo, muchos pueden incluso cursar asintomáticos, y por lo vago de los síntomas, es muy frecuente que se vaya a una evolución crónica, ¿sí? Porque son, les digo, datos muy vagos, que pueden incluso estar alternando con procesos más agudos y tiempos en donde haya silencio clínico, ¿sí? Y es de esta manera que los asocian, o que los agrupan, mejor dicho, en estos grandes grupos: los síntomas generales, los síntomas digestivos, síntomas nerviosos y síntomas alérgicos, que está asociado a los mecanismos patogénicos que habíamos dicho. Y de estos síntomas generales mencionan mucho esta pica, ¿sí? Le llaman pica, o aberraciones del apetito, cuando se les antoja comer, por ejemplo, tierra, o o alguna yeso, o alguna situación ahí media extraña, ¿no? Esas aberraciones del apetito las mencionan mucho por falta de hierro o por algún otro oligoelemento, que es lo que ocasiona esta aberración del apetito. Entonces, eso es algo que es
relativamente frecuente encontrar en las fiolmintioses y que además es un factor predisponente que aumenta la posibilidad o aumenta la carga parasitaria al presentarse esta geofagia. La otra es cuando hay pérdida del apetito o hay un exceso de apetito, ¿sí? Lo que se llama bulimia. Puede estar asociado, sobre todo en los niños, por esta sustancia inhibitoria y que inhibe la tripsina a disminución de peso corporal. Entonces son niños panzoncitos y son niños muy delgaditos y panzones, ¿verdad? Esos serían los síntomas generales. Y como ven, pues son datos que se pueden presentar en cualquier condición, en cualquier enfermedad. Los digestivos mencionan este dolor abdominal, sobre todo en la etapa del adulto. Es un dolor vago, un dolor que no es característico a nivel epimesogástrico, acompañado de alteraciones del tránsito intestinal. Y les digo, les repito, no es frecuente que haya diarrea. Y acompañado de meteorismo, que es un aumento de gas en el intestino, y esto lo mencionan probablemente asociado a una debido a la microbiota, ¿sí? Sí, por este proceso irritativo que les comentaba, ¿no? Y el traumático. Dentro de los síntomas nerviosos, ahí yo creo que más bien depende de cada persona. Pasa como lo que vimos ayer con enterobiasis, ¿sí? Que puede haber insomnio, sueño intranquilo, cambios de carácter por un malestar vago. Esto no es característico de nada, ¿no? Pero dicen que es por ese malestar vago que a veces no saben ni de qué se trata. Esto de las crisis convulsivas, esto lo mencionan no como una causa-efecto, es decir, no es el ascaris el que ocasiona las crisis convulsivas. Piensan que ya hay un terreno predispuesto, es decir, ya hay algún foco epileptógeno y que aparentemente el parásito puede ser un factor desencadenante de la crisis. No se sabe bien. Lo que pudiera suceder es que con esta elevación térmica por el paso por el pulmón, esto pudiera condicionar crisis de tipo, ¿cómo se llama? Por elevación térmica. Esto sucede en los niños, sobre todo cuando hay este foco epileptógeno previo, ¿sí? Pero no hay una asociación real entre Ascaris lumbricoides con que desarrollen crisis epilépticas, ¿sí? Es lo que menciona la literatura. En cuanto a los síntomas alérgicos, pues aquí es lo que les comentaba, este prurito anal o prurito nasal asociado a esta degranulación de los eosinófilos, basófilos, mastocitos, que a veces puede desarrollar por reinfecciones un proceso de hipersensibilidad que se manifiesta por urticaria. Si estos fenómenos urticariformes son como plastas, como ronchas grandotas, y es secundario a esa hipersensibilización que se da por los antígenos del gusano. Y la otra, esta bronquitis asmatiforme, que no es correcto el término, es una bronquitis espástica. Esto se refiere al hecho de que el paso de los gusanos por la unidad alveolo-capilar es lo que hace que haya el espasmo bronquial, que nos hace confundir con asma bronquial. ¿Sí? Y esto ya pues es por el paso de los gusanos, pero sobre todo por la respuesta inmunológica, esta degranulación que les platicaba. Miren qué hermosura. Eso obviamente son piezas quirúrgicas, se ve como los magos, ¿no? ¿Sí? Este bebé, pues la expulsión masiva de ovillos de Ascaris lumbricoides, que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento, sobre todo con esos medicamentos que producen parálisis espástica o parálisis flácida, porque al paralizarse el gusano puede producir estos ovillos en la parte interna, como lo vemos aquí en estos de los cortes de los tejidos. Sí se hacen estas oclusiones o suboclusiones que los podemos confundir con otras cosas. Vean, son parasitosis masiva, este es hígado, esta es una parte del duodeno, esta es una sección que se hace en intestino delgado, y de ahí están sacando un chorro de Ascaris lumbricoides, ¿sí? Entonces, no son raras las parasitosis masivas, y es por eso que vamos a platicar de la importancia de las técnicas cuantitativas para el diagnóstico. Es la que les decía, esta invasión esofágica por Ascaris, no sé cómo le hizo para llegar aquí, la verdad, cómo fue que atravesó a esta parte del esófago.
No sé cómo le hizo, cómo se salió de tubo digestivo. Sí, este es un adulto. Le digo que sí, sí está reportado la salida por narinas, es súper frecuente. La salida por el uraco, por el cicatriz umbilical, también sucede. Salida por conducto auditivo externo, ¿sí? Y considerando esto que está conectado oídos, nariz y garganta, ¿verdad? Luego Escari se puede ir por todos lados. Bueno, ya rápidamente con el diagnóstico, ya vimos las fases infectantes, la muestra biológica obviamente es materia fecal, y ahí vamos a ver las dos fases diagnósticas. Una que sería al minto, al gusano adulto, esto a través de técnicas de tamizado, o buscando los huevos, recuerden que no están larvados, son los huevos fértiles o no fértiles, esto con coproparasitoscópicos seriados de concentración, y aquí importante hacer el cualitativo y hacer el cuantitativo, ¿sí? Normalmente no lo hacen si ustedes no indican el cuantitativo, no lo hacen en laboratorio, pero aquí es importante por lo que les comentaba para el tratamiento. Si es una parasitosis masiva y ustedes meten alguno de estos tratamientos que paralizan al gusano, pues lo que le van a ocasionar al paciente es una oclusión intestinal. Entonces, esto es bien importante, el cuantitativo, para determinar la carga parasitaria. Y ya dentro de los estudios complementarios, serían que ya se recuerdan que son los que no me dicen quién es, pero que me orientan. Entonces aquí la biometría hemática con diferencial va a ser de mucha importancia, por lo que les comentaba cómo la larva pasa por sangre, y eso hace que la respuesta inmunológica sea mayor. Por lo tanto, en la biometría hemática con diferencial, yo voy a observar una eosinofilia. Sí va a haber un aumento del número de eosinófilos. También pueden solicitar radiografías, sobre todo si tienen sintomatología respiratoria, estas radiografías simples de tórax, en donde vamos a observar, obviamente, los procesos infiltrativos en pulmón, o incluso hay la posibilidad, que no es lo indicado, el hacer una RX de abdomen. Aquí hay algunas imágenes en internet donde se observan las sombras del parásito ahí en el intestino delgado. No es lo adecuado el pedir una radiografía de abdomen, ¿vale? En el caso de Ascaris, no está indicado. Estas son radiografías de tórax, todos con infiltrado eosinofílico. Todos estos son síndrome de Loeffler. Es el paso de la larva, estadio 3-4 por pulmón. Bueno, estos son varios de síndrome de Loeffler. Esto es una radiografía de tórax. Esta es muy válido si están teniendo datos a nivel pulmonar, es muy válido el solicitar una radiografía de tórax. Sí, pero siempre asociarla con el resto del cuadro para poder interpretar estas radiografías. Este es el que les comentaba, este es un Ascaris lumbricoides en colédoco. Sí, es una imagen dentro del colédoco, y hay por aquí un cálculo. Y este es este es el intestino grueso. Vemos aquí las austraciones. Este es en intestino, no, este es en estómago. Este es en estómago, perdón. Sí, estoy viendo aquí la mucosa gástrica. ¿Sí? Que está con algún proceso inflamatorio aquí. Aquí está en estómago, aquí está en intestino grueso. Esto no es frecuente verlo. Esta es la que les comentaba, es un ultrasonido de vesícula, y observamos varios Ascaris lumbricoides aquí dentro. Esta esta ya es un Ascaris adulto, y aquí está el cálculo que quitaron de una coledocolitiasis. Y esta es un corte histológico de huevecillos en parénquima hepático, huevecillos de Ascaris en parénquima hepático. Eso sí es raro observarlo. Sí, aquí ya hubo una, ¿cómo podemos decir? Una oviposición de las hembras dentro del hospedero, ¿sí? Y es decir, aquí no son huevos larvados, son huevecillos que ovipuso alguna hembra ahí dentro de los pedros. Tampoco es frecuente. Este es el tratamiento, de preferencia algún benzilimidazol, albendazol o mebendazol. Estos vienen de 200 miligramos cada tableta, viene en la cajita con 2 tabletas. Es el tomarse las 2 tabletas juntas en dosis única
y repetirla a la tercera semana, por lo que habíamos comentado el ciclo biológico, por si en este ciclo biológico andaban en otro lado y el albendazol no hizo su efecto. También está esta piperacina, el pamato de pirantel, la que les decía que tuviéramos cuidado porque si no hacemos un copro cuantitativo y damos estos medicamentos, podemos ocasionar una oclusión o una suboclusión intestinal. Entonces es muy sano el hacerlo. Y ya les había comentado que la oclusión sin tratamiento ocurre en los niños desnutridos y con una parasitosis masiva. Eso, sin haberle dado tratamiento, eso es frecuente que ocurra. La ivermectina, ya la habíamos comentado también de esta en las generalidades, esta va a actuar dañando las células nerviosas y musculares del gusano. El evamisol, este inhibe la cópula entre los gusanos, ¿sí? Y la otra parte del tratamiento es si se presentara alguna complicación quirúrgica, ¿sale? La prevención, pues piénsenle en lo que fue los factores predisponentes que habíamos comentado hace rato y que estuvimos analizando. No sé si queden dudas de este. Me tardé un poco, pero creo que fue de provecho porque les estuve preguntando. ¿Dudas, muchachos? Doctor, es que tengo una duda. Cuando nos mostró, o sea, las imágenes en las que ya son muchos ascaris, o sea, invadiendo muchos órganos y todo eso, o sea, uno sí siente que los tiene o nada más es por los síntomas. No, eso es porque ya están arrojando parásitos. Ajá. Ya cuando estás viendo eso es porque están arrojando frecuentemente parásitos por adultos, parásitos adultos. Ay, no, espérenme, ya me equivoqué. Sí, gracias. Espérenme, me equivoqué. Doctora, Sí, yo tengo una duda. dime. Por ejemplo, ve que mostró que estas ascaris podían salir por lo que era el conducto auditivo externo. Ahí habría también pérdidas de audición. Se rompe la membrana, pero la membrana se vuelve a recuperar. O sea, esto es, ¿cómo podemos decir? Reversible. Ah, ya. Gracias, doctora. No, ¿de qué? No encuentro este de acá. Este es rápido. Tricocéfalo es súper más sencillísimo el ciclo. Es otro geoelminto de mucha importancia, pudiéramos decir, de mucha importancia. Muy frecuente. Y este sí ocasiona una diarrea de tipo invasivo. De este les puse un caso clínico, se lo subí ahí al archivos en Teams, para que le echen un ojito. Ese sí es un caso de veras. Tiene hasta una biopsia y tiene todos los elementos para que vean cómo sí es podemos decir, ese sí es de libro, porque tiene todos los elementos en cuanto a factores predisponentes, caso clínico, etcétera. Entonces, échenle un ojito y ahí, si se dan oportunidad, traten de explicarse la patogenia y la fisiopatogenia. Bueno, entonces vamos a ver a este gusano tan interesante. Ahí tenemos un macho y una hembra. Ya vieron quién es el macho y cuál es la hembra. Ya vieron cuál es la cabeza, cuál es la parte anterior, la porción anterior y cuál es la porción posterior. ¿Sí? Entonces se le llama tricocéfalo o cabeza de cabello. Ajá. Entonces, esta parte anterior, esta cabeza de cabello, es el factor de virulencia que introducen en las criptas y ahorita les voy a enseñar, ya se los enseñé en generalidades, estos esticosomas, abren hacia el esófago rhabditoide que le permite chupar sangre. Y aquí vemos un racimo entre machos y hembras, ¿verdad? Aquí saben quién es macho y quién es hembra, ¿sí o no? Fácil de identificar, ¿verdad? Bueno, entonces esto es de los más frecuentes en el mundo.
de los 3 nematodos más frecuentes, de los gastrointestinales más frecuentes. Y en México, estos 2 que estamos viendo son de los más frecuentes. También es frecuente, más no privativo, de niños escolares de las zonas rurales tropicales, sobre todo por las condiciones, otra vez, en donde se lleva a cabo esta parte del ciclo biológico que es en el suelo, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante y aquí vamos a ver cómo el ciclo cambia un poquitito en función de Ascaris y es mucho más sencillo que Ascaris. Entonces, muy frecuente los extremos de la vida, de 2 a 5 años, y en la tercera edad son los más susceptibles. Y esto, obviamente, sumando factores predisponentes. Y aquí estamos hablando otra vez de estos mecanismos patogénicos, mecanismos de transmisión indirectos, en donde van a estar contaminados por el huevo larvado en estadio 1. No puede ser el huevo recién emitido por el hospedero infectado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tiene que pasar su parte del ciclo en el suelo, ¿sí? Entonces, va a ser el vehículo, agua y alimentos contaminados con estos huevecillos que se encuentran en estadio, el huevo en estadio 1, ¿sí? Otro factor, pues, es el fecalismo al ras del suelo y obviamente en un sitio donde va a caer este huevecillo para que se pueda larvar, como lo vimos con Ascaris. Nuevamente la geofagia, en todos los casos en estos 2 casos de geomintiasis, tanto en Ascaris como en tricuriasis o tricocefalosis, es muy importante este factor de la geofagia, ¿sí? Esta ingesta de tierra, ¿sí? No estamos hablando del huevo recién emitido, sino ya que se larvó. El clima, por las condiciones que comentamos de la temperatura, y nuevamente las condiciones higiénicas deficientes en función de esta falta de higiene, no solamente personal, que aquí no es tan importante esto de personal, sino más bien la falta en el manejo adecuado de los alimentos, en función como les dije, del lavado y desinfectado de los alimentos que ingerimos en forma cruda, ¿no? Vean qué hermosura este es una imagen de intestino grueso. Todo esto que ven es la parte posterior del gusano, porque la parte anterior, que es la cabeza, está metida, ¿sí? Y es por eso, por esta situación, que es muy raro que observemos como fase diagnóstica al adulto, ¿sí? Porque está con su cabeza metida en el intestino grueso. Y bueno, esta es la taxonomía de Ascaris, pero yo quería presentarles esta imagen. Aquí es una parasitosis muy importante y vamos a ver cuándo sucede la complicación que vamos a ver. Aquí es lo mismo en cuanto a las fases parasitarias, pues empezamos con 2 adultos que se fecundan, macho y hembra, se fecundan y tienen como consecuencia un huevito muy característico de color marrón o color pardo, que es esta forma alargada, con sus extremos, con sus tapones hialinos al extremo, que es por donde sale la larva. Y les decía, aquí es muy sencillo el ciclo. Va a ser entonces este huevo que cae al suelo, que es un huevo que está fecundado, en el suelo se va a embrionar y se va a larvar. No lo vamos a comer, o la fase infectante, mejor dicho, va a ser el huevo larvado en estadio 1. Pasa por todo lo que comentamos del estómago y del intestino, se pierde los tapones mucosos o los tapones hialinos y por aquí emerge la larva en estadio 1. Esto está sucediendo en el intestino delgado. Conforme va pasando todo intestino delgado, se va cambiando, se va mudando, como lo vimos con enterobis vermiculares. Larva estadio 1, larva estadio 2, larva estadio 3, larva estadio 4, y llega al ciego, donde es el nicho biológico, y ahí ya se convierte en adulto o se madura adulto, ya está macho y hembra, y aquí ya se fecunda. ¿Sí? Y aquí es donde este macho y esta hembra ya tienen los factores de virulencia que ya ahorita comentamos, que es esta cabeza de cabello, que es la parte anterior que se mete a las criptas, es este esófago rhabditoide que se encuentra a lo largo del tubo digestivo que chupa sangre,
¿sale? Esos serían los factores de virulencia. Mecanismos patogénicos, pues otra vez el expoliatriz, que en este caso estamos hablando de sangre, el tóxico, que sería el producto de excreción, el traumático, porque está metiendo su cabeza y está perforando la mucosa y la submucosa, estimulando a los plexos entéricos. ¿Cuál otro? El alérgico, el tóxico alérgico, ¿vale? Esos serían los mecanismos patogénicos, que estamos repitiendo lo mismo que hablamos con otros agentes, otros elementos, ¿no? Esta es la parte anterior, la cabeza de cabello que les decía. Estos esticocitos son las células secretoras, y aquí es donde abre el esófago rhabditoide. Aquí lo ven, ya se ve este esófago, que es más grueso y es muy musculoso. Eso es lo que le permite succionar sangre, y esta cantidad de sangre es de 0.005 mililitros por día por gusano. ¿Sale? Eso lo vamos a repetir ahorita. Bueno, factores de virulencia, ese extremo anterior sería estructural. Además, produce ciertas enzimas proteolíticas, que esto hacen que el colonocito es como el amebóporo. Estas proteínas es como el amebóporo que le va a hacer agujeros al colonocito, va a haber una solución de continuidad y le permite penetrar con mayor facilidad su cabeza, ¿sí? También produce esta sustancia que hagan de cuenta como si hiciera una cápsula alrededor de ella, que le va a producir una protección, una capa de protección al gusano, y es una reacción fibrosa alrededor del gusano. Si este es podríamos decir, un mecanismo evasor de la respuesta. Y la otra, el otro factor de virulencia, que también es no estructural, es una sustancia que permite que se unen los colonocitos. Estamos hablando, aquí me equivoqué, son los colonocitos o las células epiteliales del intestino grueso, en donde se van a unir, ¿sí? Como si fueran una única célula. Eso le llama sincitios, y esto hace que el colonocito pierda la función, ¿sí? Se altera la función del colonocito cuando se empiezan a hacer plegostiosas. Esos son los factores de virulencia que tienen, que prácticamente son factores que le permiten la introducción de su cabeza al interior de la mucosa y de la submucosa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí. Creo que este está bien sencillito. Entonces, a ver, en este ciclo está muy sencillo. Entonces tenemos la fase infectante, que es el huevo larvado en estadio 1, que viene en el vehículo, que es agua y alimentos contaminados, ¿sí? El factor predisponente intrínseco exógeno sería no beber agua potable y comer alimentos no lavados y desinfectados en forma adecuada. Se ingiere el huevecillo en larva estadio 1, pasa por los mismos estímulos que dijimos, estómago, duodeno. Aquí eclosiona la larva en estadio 1 porque se pierde el tapón hialino, se eclosiona la larva, y conforme va pasando por intestino delgado, va mudándose, larva estadio 2, larva estadio 3, larva estadio 4, hasta que llega al intestino grueso. Aquí se transforma o madura a los adultos, a las formas adultas, en donde va a vivir de 5 a 7 años, ¿sí? Aquí ya pueden copular el macho y la hembra. Aquí les puse el periodo prepatente, que es desde que entra hasta que lo puedo localizar, ¿sí? Entonces, de aquí acuérdense que está el adulto metida la cabezota en el intestino grueso, que el nicho biológico es ciego, pero cuando hay una parasitosis masiva puede ocupar todo el intestino grueso, y esto se los comento porque este factor va a ser importante para que se presente la complicación que asociamos a la tricocefalosis, que es el prolapso rectal, ¿sí? Y esto tiene que ver con el estímulo hacia el plexo entérico, ¿sí? Esto que va a hacer que haya pujo y tenesmo, una evacuación que no es efectiva, ¿sí? Esto obviamente estimulado en todo el intestino grueso, y esto hace que la mucosa intestinal del ano, ¡pum!, se salga, ¿sí? Entonces, esa es una complicación cuando hay parasitosis masiva y desnutrición en el niño.
En el ciclo, entonces, se eliminan los huevecillos fecundados más no embrionados. Estos huevecillos caen en este suelo, que tiene que ser arcilloso arenoso, una temperatura que ahora va de 10 a 31 grados, una humedad al 50% y pasa de 1 hasta 2 semanas. Se larva en menos tiempo que Ascaris lumbricoides, ¿sí? Desde que entra hasta que sale, y lo puedo yo detectar, pasa un mes. Es el periodo prepatente. Fácil el ciclo, ¿no? Este no pasa extraintestinal, este es puro intestino hasta que llega a su nicho biológico. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, doctora. ¿No? Yo que el que es un poquito más complicado es Ascaris, por eso me detuve mucho con él y bueno, les estuve preguntando. Entonces, si estamos viendo las características del gusano, sus factores de virulencia estructurales y sus factores de virulencia no estructurales, pues podemos sacar los mecanismos de patogenicidad, ¿verdad? Y el primero va a ser mecánico traumático, que sería esa penetración en este intestino grueso que va a traumatizar la mucosa y la submucosa, lesionando los vasos sanguíneos, recordando que ellas son hematófagas. Bueno, ellos son hematófagos, es decir, van a alimentarse de sangre. Tienen el mecanismo expoliatriz, pero aquí es sangre lo que succiona, ¿sí? Entonces, está el mecánico, número de parásitos, el traumático, que es esta penetración en el intestino grueso, lesionando mucosa, submucosa, recordando que allí están los plexos entéricos. Aquí está el mecanismo expoliatriz con su esófago rhabditoide, esta succión de sangre de 0.005 mililitros, lo que a la larga y dependiendo del número de parásitos y del tiempo de parasitosis, va a dar como consecuencia una anemia hipocrómica, ¿sí? De esto se sabe que son hematófagos, primero por su cabeza de cabello, esta parte anterior de su cuerpo, del cuerpo total del gusano, y porque han encontrado también glóbulos rojos dentro del parásito. Por eso se sabe que el mecanismo expoliatriz es prácticamente absorbiendo sangre, ¿sí? Entonces estamos ante un gusano que es hematófago y que dependiendo del número de gusanos se va a manifestar como una anemia a la larga, y ya antes que la anemia pues va a haber todo lo que tenga que ver en el nicho biológico, ¿sí? Por los mecanismos patogénicos del gusano, ¿sí? Que sería este traumatismo que está llevándose a cabo en el intestino y esta estimulación de los plexos entéricos y de los vasos sanguíneos. Por eso les digo que este gusano sí está asociado o sí lo vemos en el síndrome diarreico invasivo. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Entonces, diarreico invasivo porque está penetrando ahí la mucosa y la submucosa y está chupando sangre de ahí, ¿sí? Entonces, tenemos una diarrea de volumen escaso, número escaso, acompañado de dolor cólico, pujo, tenesmo, pujo y tenesmo rectal, ¿sí? Es por esa estimulación del plexo, y que se puede complicar con ¿cómo se llama? Cuando se sale la mucosa, una protrusión de la mucosa rectal. La otra es en relación a estas sustancias que les comentaba, esta formación de sincitios y que finalmente lleva a la disfunción del epitelio intestinal, y la otra que es esa sustancia, que produce una fibrosis alrededor del parásito, obviamente también contribuyendo a la disfunción del intestino grueso. Son todos los mecanismos patogénicos. Bueno, ya lo vimos.
pero ya para traducirlo en la fisiopatogenia. Entonces vemos cómo dentro de la patogenia, ya platicamos de la patogenia, que fue esa explicación de cómo se llevó a cabo la eclosión y la muda de las larvas, pero de manera más importante, la llegada al intestino grueso, la penetración con su cabeza, con su parte anterior del gusano, la succión de sangre, el estímulo del plexo entérico y ya la asociación con los síntomas. Entonces, toda la sintomatología va a estar asociado al gusano adulto, ¿sí? Que es aquí en intestino grueso. Bueno, aquí se los fui detallando. Esta me gustó mucho. Pero creo que ya quedó, ¿no? ¿Ya quedó entendida la patogenia? Sí. Que sería toda esta introducción, estos cambios que están llevándose a cabo, y ya nada más si nos vamos a la fisiopatogenia, pues ya dijimos que es diarrea invasiva, en donde cuando el terreno o el hospedero susceptible fue un niño desnutrido con parasitosis masiva, esto va a hacer que se distiendan los músculos de la mucosa rectal y de los elevadores del ano. Esta parasitosis masiva y por lo que estábamos comentando, esta imagen que les enseñé ahí en la taxonomía, ¿sí? Como hay tantos gusanitos, están estimulando tanto al plexo entérico que hace que haya esta disfunción de los músculos elevadores del ano y es lo que nos ocasiona el prolapso rectal. Esto se ve bien aparatoso, incluso aquí podemos observar la presencia de parásitos múltiples aquí en la mucosa. No sé si los alcanzan a ver, un chorro de gusanitos. Esta es una parasitosis masiva porque ya vimos cómo en el ciego es donde principalmente van a estar, pero cuando toman todo el intestino hasta el recto sigmoides, hay este prolapso rectal en los niños desnutridos, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces aquí sí se asocia a una diarrea de tipo invasivo, entonces son evacuaciones escasas en número, escasas en cantidad, acompañado de pujo y tenesmo rectal, acompañado de anemia, de pérdida de peso y de este prolapso rectal bajo esas condiciones. Sí, el prolapso rectal solamente cuando son niños desnutridos con parasitosis masiva. Bueno, estos son otro prolapso rectal hermoso. Vean, este niño está todo desnutrido, se ve todo flaco. Y el espectro va desde infecciones leves, que incluso pueden cursar asintomáticas, o infecciones moderadas con una diarrea disentérica. Sí, es decir, estas diarreas invasivas, moco y sangre, más materia fecal acompañadas de moco y sangre, este dolor cólico que les decía, dolor tipo cólico, pujo y tenesmo rectal. Ya en las infecciones masivas, cuando hay un número muchísimo mayor de gusanos, vean más de 5,000 huevos por gramo de heces, aquí ya hay esto que les comentaba, el prolapso rectal y obviamente las consecuencias de la parasitosis masiva, es decir, niños desnutridos e incluso han reportado la presencia de dedos en palillo de tambor. Esto yo lo había visto solamente en niños con alteraciones cardíacas, pero también lo reportan en los niños con esta situación de tricocefalosis masiva. El diagnóstico por laboratorio pues está bien sencillo también, en el sentido de que la muestra biológica pues va a ser materia fecal, siempre partiendo de un diagnóstico clínico presuntivo, ¿sí? Aquí se hace el coprológico, que son el observar las características de la muestra, recordando que la muestra biológica se toma del sitio más feo, ¿sí? De ahí es donde se va a tomar la muestra. El examen en fresco yo le puse ahí unos signos de interrogación, para considerar si nos conviene hacer el examen en fresco de una muestra biológica, ¿sí? O si nos conviene hacer el coproparasitoscópico de concentración. Y viendo la sensibilidad que tienen estas muestras, yo creo que sí es importante irnos directamente con el coproparasitoscópico, es decir, va a haber mayor éxito para la identificación del agente etiológico. Y dentro del cualitativo, recuerden que el coproparasitoscópico cualitativo me dice quién es decir, me va a identificar al agente etiológico. Esta se utiliza la técnica de flotación, que es la de Faust, y muy importante hacer una técnica cuantitativa que puede ser Stoll, Katokatsu, Kato Miura,
que me dice cuántos hay. Y esto sobre todo para hacer la correlación del número de huevos por gramo de heces con el grado de anemia, ¿sí? Entonces aquí también como un método complementario nos va a servir la biometría hemática con diferencial, ¿sí? Y la biometría hemática es más, hasta una biometría hemática sin diferencial, porque nos va a permitir observar si hay anemia o no. Bueno, se puede hacer el diagnóstico también a través de colonoscopía, un fibroscopio, lo meten y observan ahí directamente en su nicho biológico. Aquí vemos cómo tiene metida su cabeza, ¿no? Ahí en la mucosa intestinal. O por biopsia, ¿sí? Toman una muestra de esta mucosa y observamos cómo está dentro el gusano dentro de esas criptas. En la parasitosis masiva, esto pues lo van a encontrar hasta en el prolapso rectal, ¿no? Esto pues ya qué chiste. Los métodos complementarios, ya les dije, una biometría hemática, van a observar la anemia, que va a ser hipocrómica. Bueno, aquí les puse los diferentes tipos de anemia, porque esto de hipocrómica o microcítica o normocítica normocrómica o macrocítica normocrómica, esto va en función del volumen corpuscular medio y de la concentración media de hemoglobina. Así es como podemos llegar a ese diagnóstico de anemia macro, micro o hiponormocrómica, ¿sí? Entonces en esta va a haber una anemia porque habíamos comentado de la absorción de sangre por el gusano. Tratamiento, pues de preferencia los bencilimidazoles. El mecanismo de acción ya saben que los mata de hambre y la otra es inhibiendo la polimerización de los microtúbulos, ¿sí? De preferencia albendazol o mebendazol. En México creo que ya no hay tiabendazol. Desgraciadamente tiene como un efecto secundario que tiene la acción hepatotóxica. Entonces creo que ya ni se vende en México. La nitazoxanida es otro medicamento, no me gusta. Es un antiparasitario de amplio espectro. A mí particularmente no me gusta. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y la prevención pues irá en función de los factores predisponentes. Ya sabemos que uno de los más importantes es la geofagia, el otro la entrada a través de vehículos como agua y alimentos. Entonces aquí el lavado perfecto y desinfectado de los alimentos que nos comemos en crudo, pues va a ser crucial para que no nos infectemos con esta fase infectante que es el huevo larvado en estadio 1. La otra, el evitar el fecalismo al ras del suelo, o llamado fecalismo, para que no se preserve este ciclo biológico en el suelo, ¿sí? Y la otra, esto que ya tiene muchos años, en la Semana Nacional de Vacunación, en donde en esa semana se otorgan tratamiento desparasitante, que es a base de albendazol. También ustedes si van a su unidad de medicina familiar y solicitan albendazol, se los dan ahí en preventiva, ¿sí? Entonces, estas son las medidas más importantes que, repito, son muy sencillas, pero muchas veces se nos va. No sé si haya dudas con Tricuris. No. Se le dejé menos tiempo porque está más sencillo. ¿No, verdad? Todo bien, Doc. Bien, Triquis, okidoki. Bueno, entonces no hay dudas. ¿Qué puse para mañana? Acuérdenme. Se me olvidó qué puse para mañana. Mañana vemos paludismo, ¿no? Mañana vemos paludismo. Entonces, si no hay otra cosa, muchachos, o comentario, nos vemos mañanita para ver paludismo. Es de los que son un poquitito más complicado el ciclo, porque es un apicomplejo y aquí sí son dos hospederos, un intermediario y un definitivo, pero si ya nos aventamos criptosporidium, es sencillo, ¿vale? Entonces nos vemos mañanita, descansen. Yo creo que nos va a dar tiempo mañana de que les pase unas imágenes de estrongiloides y de necator. Bueno, son indistintas, nada más fotografías clínicas de